Volvemos a este capítulo de Multiversos, miércoles 13 de diciembre, y ¿saben por qué volvemos con estas imágenes? Este es San Pedro de la Paz, sí, aquí frente al comercio Berluis, y bueno, esta es la estación Juan Pablo II, estación que este año ha sido protagonista por enfrentar un plan de contingencia, y debido a, usted se recordará, el 9 de diciembre, lo recuerdo muy bien, del año pasado, entra en suspensión el puente ferroviario, y bueno, todo esto trae una batería de consecuencias que, por supuesto, revela la necesidad que necesitamos que se concreten los proyectos de conectividad de una u otra manera al sur o al norte del río Biobío. Bueno, de eso vamos a conversar el día de hoy, y por supuesto ya tenemos al panel de expertas y expertos, y pasamos a saludar de inmediato a Mabel Alarcón Rodríguez, docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Mabel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También saludamos a Juan Antonio Carrasco Montaña, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. Juan Antonio, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. También saludamos a Francisco Castillo Loyola, representante de la línea de buses Palomares y presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Taxibuses del Biobío. Francisco, muchas gracias por estar aquí. A usted, bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá hablando de una temática que ha sido bien sensible. Sobre todo el último año hemos tenido víctimas fatales, hemos tenido también importantes desafíos, se han concretado también algunos proyectos, y las propias comunidades han estado levantando un concepto que me gustaría que lo hablaran y ver qué les parece, que las zonas de sacrificio vial, como por ejemplo lo establecen las juntas de vecinos del sector de Boca Sur en San Pedro de la Paz, zonas de sacrificio vial que se establece y se grafican con más de una hora de trayecto de un punto a otro punto, y de esa manera también, Juan Antonio, se han ido trabajando, tanto el Estado, los privados también, aunando criterios para proyectar, ojalá al corto y mediano plazo, las soluciones que acá, por lo menos en la región del Biobío, se esperan hace más de 2 décadas, y creo que me quedo un poco corto. Juan Antonio, buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que poniéndolo en una visión positiva y optimista, pero sin desconocer el problema, yo creo que lo fundamental acá, más que hablar de sacrificio, es hablar de justicia, y de la necesidad de justicia en la equidad de las oportunidades de la ciudad. Y yo creo que eso amplía también la conversación, que tiene que ver con poder desplazarse en un tiempo adecuado a nuestras necesidades laborales, a nuestras necesidades de estudio, pero también el tener acceso a servicios, que podamos nosotros poder realizar algunas actividades en las cercanías de nuestro hogar, en la cercanía de nuestro trabajo. Este concepto de justicia en la equidad y de equidad del acceso, yo creo que es mucho más relevante, nos ayuda a pensar de otra manera, a pensar de que ciertamente hay ciertos grupos de la población de nuestra Gran Concepción que tienen problemas importantes, no solamente de desplazamiento, sino que de acceso a servicios básicos. Y en ese sentido nos ayuda a pensar en la ciudad de una manera integrada, no solamente en la movilidad, sino que también en las oportunidades asociadas al uso de suelo, en términos de las actividades que puedan realizar. Y también a ponernos metas. Bueno, ¿qué es lo que queremos desde el punto de vista de la Gran Concepción en términos de la equidad? ¿Cuánto debería desplazarse como máximo una persona hacia su trabajo? ¿Cuáles deberían ser los servicios mínimos que tuviese alrededor de su vivienda, de su trabajo? Yo creo que esas preguntas iluminan, porque van pensando también en una idea de justicia territorial que es más amplia, y que no denomina ciertos lugares como de sacrificio, ¿no? Sino que demuestra la necesidad de una mínima justicia asociada a las oportunidades de la ciudad. Claro, porque encontramos en ese concepto que tú bien destacas, la injusticia, que en otras partes de Chile se avanza de distintas maneras, se avanza con diferentes velocidades. Por ejemplo, en Santiago, donde se concentra la mayor capital, donde se concentra la mayor cantidad de personas, avanzan proyectos, pero claro, esa suerte de justicia también y lo ve la gente en las comunidades. Y claro, en este reordenamiento, porque claro,
claro, esta entrada de gran cantidad de parque automotriz, recuerdo al alcalde Álvaro Ortiz, solamente en Concepción creció este 2023 un 20%, también creo que me quedo un poco corto con ese dato, pero estas cifras, Mabel, también nos hacen pensar cómo nos estamos reorganizando de aquí a 50 años. Sobre todo también vamos a tocar el tema de las consecuencias que hay detrás de la conectividad, la inseguridad en algunos espacios, pero claramente este pensamiento no se estuvo en su momento o no se logró concretar. Y ahora tenemos, al parecer, al sur del río Biobío, una carretera inmobiliaria, donde hay un sector inmobiliario importantísimo, donde las mismas personas que viven ahí, aquí jamás se pensó que estas personas que viven aquí podrían tener 2 autos por casa. Y claro, jamás lo pensamos. De esa manera, ¿cómo se trabaja del ámbito académico viendo estos cambios tan importantes? Sí, yo creo que es bien relevante la reflexión y quizás tomar un poquito de lo que decía Juan antes. Cuando tenemos esta idea de justicia, probablemente pensando en una reparación, ¿no es cierto?, sobre males o errores que hemos cometido en términos de la planificación o la no planificación de nuestras ciudades. Uno de los elementos que aparece en discusión siempre es el tamaño de nuestras ciudades, porque nosotros tenemos un territorio que es bien singular, ¿no es cierto? Tenemos un río que atraviesa la mitad de nuestra área metropolitana. Bueno, tenemos el río Andalién también al norte, tenemos lagunas, tenemos costa, ¿no es cierto?, humedales, y eso ha hecho, de alguna manera, ese territorio ha hecho que crezcamos de una forma que hay algunos autores, ¿no es cierto?, como Carolina Rojas, que mencionan que es fragmentada. Y entonces lo que tenemos es una suerte de mancha, como una estrella, digamos, de mar, que ha ido ocupando estos espacios de territorio de una manera muy compleja, porque ha sido con una baja densidad, principalmente orientado a familias como nosotros, que quieren vivir en una casa, con un antejardín, con un gran patio, y que para eso la respuesta que hemos obtenido del mercado es una cantidad de villas, condominios, etcétera, que partieron, digamos, cerquita acá del río Biobío hacia el sur, y que ya hoy día se juntaron con Coronel y probablemente ya con Lota, y quizás en un tiempo más a lo mejor lleguemos hasta Arauco, eso no lo sabemos. Entonces, esa forma de crecer tanto hacia el sur como hacia el interior, ¿no es cierto?, Chihuayán, Tehualqui, o hacia el norte, Tomé, etcétera, y que hoy día está creciendo con algunas características un poquito diferentes por el camino de la Ruta de la Madera hacia Santa Juana, hace que tengamos un territorio metropolitano, una ciudad metropolitana muy compleja de habitar, muy difícil de habitar para las personas, porque además los principales atractores de actividad siguen estando en el centro de Concepción, ¿no es cierto?, como los trabajos, las universidades, los colegios, las zonas de, por ejemplo, salud, el hospital regional, etcétera. Eso es una cuestión que hay que poner a la discusión inmediatamente. Si esa es la forma en que nosotros deberíamos haber crecido como ciudad, y hacer algunos actos que también son políticos, por cierto, de remediar eso, porque muchas veces hemos escuchado a diferentes actores, sobre todo a los inversores inmobiliarios, como tú bien mencionabas, que acuñan esta frase de que las ciudades tienen que crecer sí o sí. El tema no es si la ciudad crece o no, porque mientras más personas hayamos, las ciudades van a crecer. El tema es cómo crecemos. Sí. Queremos seguir creciendo de esta forma extensiva, que ocupa territorio rural, que desarma toda como el sostén paisajístico y natural que tenemos, o tenemos que ir pensando una forma más compacta, más concentrada, en donde podamos disminuir esas distancias de traslado, que a la larga es lo que implica o impulsa a la gente a tener más de un vehículo. Probablemente si tuviéramos menores distancias que recorrer, mejor sistema de transporte público, no usaríamos tanto el vehículo. Claro, hambre para hoy, pan para mañana, pero a lo que quedo es en que esa relación de las personas con su vínculo en las ciudades, lamentablemente, viendo el progreso en adelante, se perdió un poco. Esa visión con tener todo cerca también se ha ido perdiendo. Y claramente la naturaleza, al parecer, es un poco sabia, porque hemos tenido desbordes de ríos, territorios donde la propia naturaleza del territorio dice, aquí no se puede. Aquí no se puede. Y bueno, grandes problemas también ha generado en nuestra conectividad, Francisco. Como parte representante del mundo empresarial taxibusero, los desafíos han sido varios a nivel político. Hemos estado con esta nueva legislación que va a entrar en vigencia, esperamos pronto, los trabajos del Ministerio de Transportes, pero también en la consideración de esto,
la lucha por un mejor sistema de transporte público. Yo recuerdo desde muy niño exigiendo mejoras salariales, condiciones de vida de un turno normal de 8 horas, no 12 horas arriba de un bus. Y claramente, me imagino, claramente son factores que han ido empujando también a que las personas, por ejemplo, vamos a conocer también los resultados de la consulta ciudadana del 2022, que fue muy bien evaluado lo que es el servicio del Biotren, pero también nos da este paradigma en que si tenemos un mejor sistema de transporte público, como decía Mabel, muchas personas también van a desistir quizás de tener ese vehículo extra en la casa. ¿Y por qué digo extra? Porque si vemos el espacio, también al parecer están sobrando vehículos afuera de las viviendas, etcétera. ¿Cómo ven estos cambios y qué tiene que decir hoy en especial los empresarios microbuseros? Bueno, recordar que antes de la pandemia el transporte público funcionaba normal. Dentro de la zona geográfica de Chile son una de las tarifas más baratas del transporte público. La pandemia nos golpeó duro. El transporte público se vio bien afectado. Hoy día los ingresos de un vehículo antes de la pandemia no son iguales. Estamos con un 50% de escasez o de menos ingresos. A la vez tenemos una gran complicación con la ley laboral. Nosotros todavía nos regimos por la ley del comercio. Y el comercio tiene días irrenunciables. ¿Y el transporte cómo lo hace en ese aspecto? El transporte ingresa a las 5 de la mañana, termina a las 2 de la tarde, alcanza a dar 2 vueltas en algunas empresas, pero los horarios de trabajo no son desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces tampoco tenemos bien regulado eso. La pandemia nos afectó, armó otro campo laboral, que fue el Uber, el transporte de camiones y las empresas de flete, en las cuales muchos conductores se fueron a ese tipo de empresas, pero no como trabajador, muchas veces como independiente. Claro. Ellos tienen su vehículo y fueron a trabajar allá. No se rigen por un horario normal, depende de la cantidad de cajas que están repartiendo, sean para la casa. El Uber hace lo mismo. Entonces, en algunos momentos, Concepción tiene mucho vehículo en la calle. Ese mismo vehículo que está en la calle impide que pueda transitar normalmente el transporte público, no solamente de ida, nos afecta de montones en el retorno. Si salieron 100 vehículos que tienen que volver en 1 hora, esos 100 vehículos te demoran 1 hora y media o 2 horas. Entonces eso también nos golpea firme. Y así varias situaciones en las cuales el taxibús chico ya no está dando el ancho para poder trabajar en transporte público. No, tenemos que pensar en vehículos más grandes. Sí, eso mismo iba a apuntar. Desde hace tiempo se viene solicitando mejorar la infraestructura del transporte público, no solamente para Santiago. Yo entiendo que aquí también se han establecido, y bueno, el Buses Palomares y también es la razón, porque está dando también ejemplo de esto, tengo entendido también en coordinación con el gobierno regional. Y todo esto también da, ¿cierto?, esta visión a las personas para que tengan un viaje de calidad, de transporte público, porque claro, es difícil muchas veces es competir con las grandes empresas que ofrecen grandes sueldos y que están muy bien en el sector minero, en el sector forestal acá, pero también eso significa pérdida de fuentes de empleo o mano de obra, de recurso humano para el transporte público. Lo evidenciamos, lo conversamos con los sindicatos. Entonces es ahí donde uno se consulta cómo avanza en distinto la nueva política, el perímetro de exclusión, qué reglas van a tener, cuál van a ser la cancha que nos va a permitir terminar mucho mejor de aquí a 10 años más, Francisco. ¿Cómo lo evalúas tú? Yo lo evalúo en forma positiva. Ya. De hecho, yo siempre soy un convencido de que todos los cambios son para mejor. Hay que irlos evaluando, si uno no puede tenerlo como carta acá, mucho mejor todavía. Este bus nosotros entró como proyecto en forma independiente. La autoridad siempre nos había insistido entre vehículos más grandes y piso bajo. El GORE también ha hecho ese incentivo, pero nadie los traía porque no había aporte capital. Sí. Entonces el costo de un vehículo es 140 millones de pesos, y hoy día un bus chico por el Saldor está en 110 millones de pesos, acercó la brecha, la distancia en plata, pero alejó la brecha en un vehículo alemán y un vehículo chino. Claro. Entonces hay que ir comparando esas situaciones en las cuales, como con el tiempo, después de 5 años, nosotros vamos a ver si fue una rentabilidad positiva o negativa, claro, porque ahí después tienen la reventa del vehículo o la aceptación de la compra del nuevo vehículo. Claro. Pero también vemos que el transporte público, yo me recuerdo de los años 90, Pedro Aguirre Cerda está igual. No ha cambiado nada. Desde Candelaria hasta Juan Pablo II, no ha cambiado en nada.
y la cantidad de vehículos que se transporta o que circula por esa ruta, pucha, se ha duplicado, triplicado, cuatriplicado. Entonces, en base a esas condiciones es complicado seguir avanzando. Nosotros nos tocó ahora el tema de las ciclovías por Roosevelt, sí, que es un avance, pero no quitó camino. claro. Los tacos son terribles ahí en la hora punta en las tardes. Tenemos otro tema del comercio, por ejemplo en San Martín, el hospital regional. Tienes una pista, mala pista, carros por un lado y estacionamientos por otro. Personas cruzándose. Y lamentablemente hay personas que ven un cono estacionado y dicen no, pero en algún momento van a sacar el cono y queda parado. Los autos mal estacionados en Roosevelt frente al hospital, ahí frente, yo no sé qué pasa ahí todavía, realizamos la nota, es peligrosa esa situación. Son ambulancias que van entrando y hay autos estacionados en la zona de entrada y salida de las ambulancias. Los mismos funcionarios que entran al hospital hacen taco al transporte y a las mismas ambulancias. Entonces tenemos unas situaciones que no solo depende del transporte público, depende de la autoridad. Sí. Y la autoridad tiene que ayudarnos. Con este bus nosotros tuvimos varias complicaciones por el acceso de las pistas de buses. Nosotros en Chubaiante está impecable, en Hualqui por el sector de poblaciones hay un poquito más de estrechez que vehículos estacionados por el lado. Claro, que es el recorrido de buses Palomares. Pero en Chubaiante nosotros tuvimos vía exclusiva. Y este vehículo calza perfecto la vía exclusiva. Ya. Pero dentro en San Martín tenemos la poda de árboles, vehículos chicos. Nosotros tenemos una parada aquí en Berluis, a las 5 de la tarde, pues hay un parto cruzaron, los aplican bien al Pinto. Sí. Por los vehículos estacionados, por el estacionamiento, por los vehículos que están descargando, por el colega que se estaciona y no permite avanzar porque están subiendo pasajeros. Claro. Entonces son cosas que no dependen solamente del transporte público. Nosotros tenemos la mejor voluntad de avanzar y poder llegar a acuerdos. Hoy día tenemos mesas tripartitas con la Inspección del Trabajo, sindicatos de conductores, el mismo representante legales de otras empresas, que estamos tratando de avanzar y empujar el carro. Pero hay cosas que nos detienen. No se le ha dado el valor que tiene un conductor de locomoción colectiva en ninguna parte del mundo, o sea, de Chile. Ese es un conductor que no solamente maneja, tiene que estar preocupado de muchas cosas. Sí, bueno, a propósito también de lo que también es un ejemplo de ello, del accidente del biotren en San Pedro de la Paz, nos dice mucho también cómo debemos enfrentar este tipo de, como dices tú, Francisco, quizás son cotidianidades para usted quizás en la casa, sí, oye, que se pueda solucionar con este, no es tan así, aquí hay una colaboración que se necesita que se concrete, porque de esa manera vamos a poder, las autoridades van a poder responder también a ciertas demandas de la ciudadanía, como por ejemplo, Juan Antonio, los resultados de la consulta ciudadana de CIDE Bio Bio del 2022, el biotren muy bien evaluado, creo sobre el 70%, y esperando también ese feedback de las autoridades con respecto a visualizar entonces si ese es uno de los mejores sistemas de transporte evaluados, ver la fortificación. Sabemos que desde la empresa de ferrocarriles del Estado han estado estableciendo estos trabajos, una alianza también con el transporte público para sectores rurales, para zonas donde no alcanza a llegar el transporte público, pero claramente entendiendo que muchas veces las decisiones políticas van hacia otro lado. Por ejemplo, la propia visita del CRM de Obras Públicas a Santiago para estudiar anillos de conectividad de las llamadas autopistas, subtag, y claro, como decía Mabel, no somos Santiago y no tenemos el mismo territorio. Quizás las demandas ciudadanas, al escucharlas las autoridades, cambian un poco. ¿Cómo podemos mejorar ese panorama, Juan Antonio, desde la evidencia científica, académica, que lo hemos visto con uno u otros estudios? Pero aquí hay varias dimensiones que son importantes. Yo quiero partir por lo que señalaba recién Francisco, lo que ha pasado con Biotren. Biotren ahora, una encuesta interna, el 97% de las personas declaró estar satisfecha con el servicio, lo que es extraordinario a nivel nacional incluso. Tiene que ver con la experiencia del viaje. Yo creo que aquí tenemos que pensar en el sistema de transporte no solamente como un sistema que moviliza de un punto a otro, sino que también una experiencia del viaje, una experiencia que de nuevo tiene que ser equitativa, y en ese sentido el esfuerzo tiene que ver no solamente con implementar más sistema de transporte público, sino que el sistema de transporte público de mejor calidad, en el fondo en el mismo esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, los colegas de los microbuses. Eso por una parte yo creo que es fundamental. Ahora, también es muy relevante entender que esto no es una suma cero, o sea, de una otra manera, no es una suma de que todos ganen. ¿A qué me refiero? El espacio público es un bien escaso y por lo tanto se requieren en ciertas circunstancias tomar decisiones difíciles en términos de que no todos los modos de transporte deben tener la misma jerarquía en la utilización del espacio. Claro.
Y en ese sentido se ha avanzado y hay que seguir empujando al respecto. Por una parte tenemos, para mirar el vaso medio lleno, un sistema, el Gran Concepción es el lugar urbano donde hay más vías exclusivas de transporte público por habitante en términos de kilometraje. Necesitamos mucho más, necesitamos tener una red completa, por ejemplo, para que los tiempos de viaje, pero también la confiabilidad, el tiempo que uno espera entre buses, sea lo más clara posible, de tal manera que los pasajeros puedan tener una claridad respecto a sus tiempos de viaje. Pero eso también significa que del espacio vial tenemos que sacrificar, por ejemplo, el espacio para estacionamiento. Claro. Los estacionamientos son un poquito la miel de las abejas, ¿eh? Sí. La miel para los automovilistas. Eso es una evidencia internacional muy fuerte. Sí. Por supuesto que eso significa un detrimento en los ingresos para los municipios. Claro. Pero y ahí vienen las conversaciones que son multisectoriales, pero son muy relevantes. Los estacionamientos, por ejemplo, en ciertos lugares de alta concurrencia, no deberían estar en la superficie. Las ciclovías, la verdad, no deben ser el problema deben ser los automóviles que circulan en ciertas vías en donde quizás no deberían hacerlo. Exacto. Derechamente. Acá no se trata de demonizar el automóvil, ni se trata de que nadie utilice el automóvil, pero se trata de racionalizar su uso. Y en ese sentido tenemos que tener una jerarquía mucho más fuerte desde el punto de vista político, técnico y de todos los actores, incluida la ciudadanía, en defender el transporte público como el modo de transporte más relevante. Y eso significa hacer sacrificios, dejar de lado ciertos espacios que utiliza el automóvil privado, fiscalizar de manera fuerte, por ejemplo, las vías exclusivas de transporte público, sí. Una serie de medidas de esa naturaleza que muestra una señal. Aquí es muy relevante, o sea, en el fondo cuando uno, por ejemplo, evalúa, por ejemplo, un proyecto que va a ser muy relevante es poder vincular la vía exclusiva de Paiscaví con la vía exclusiva de buses de Talcahuano. Claro. Si uno hace el cálculo de la cantidad de personas que se mueven en ese corredor, es casi 10 veces la cantidad de personas que está arriba de un bus versus los que andan en automóvil. Entonces aquí también tiene que ver con privilegiar a la mayoría. Y ojo, la mayoría que todavía sigue siendo en el Gran Concepción los que no tienen automóvil. Todavía la mayoría de los hogares no tiene un automóvil disponible en su hogar. Y aún más, si lo miramos desde el punto de vista de lo que recién conversábamos de la equidad de la justicia, la gran mayoría de esas personas que están arriba de un bus son personas de ingresos bajos, de ingresos medios bajos, que requieren un apoyo mucho más fuerte de parte del Estado. Sí, por supuesto, y claramente aunar criterio y las disposiciones políticas es un común denominador ese concepto. Y hace algunos meses conversamos con Jorge Nostroza, expresidente de EFE y de Metro, sobre este tema, porque lamentablemente es un tema que acá en la región de Biobío lo hemos tocado todo el año o todos estos años. Y queremos pasar a escuchar para opinar acerca de sus comentarios con respecto a la conectividad y como proyecto país, no solamente la región de Biobío. Escuchemos. Entonces, en Concepción, en el Biotren, deben haber unos 10, 12 cruces que están en situación de desnivelación. Deberían ser desnivelados. La información que yo tengo es que en el año 2018-2019, FESUR le envió a EFE Central, a EFE Santiago, la ingeniería de 12 cruces para desnivelar. A la fecha no se han hecho. Que el RCA, que el sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, hay muchas razones, pero van a pasar 4 o 5 años y no se ha hecho nada sobre los cruces vehiculares en Concepción. Bueno, esto fue, paradójicamente, fue mucho antes del accidente del Biotren en San Pedro, Mabel. Y bueno, lo hemos hablado, distintos especialistas también han puesto sobre la mesa esta temática. La disposición para ciertas, al parecer, ya nos estamos acercando, iluminando, como decía Juan Antonio, sobre dónde tenemos que poner más los esfuerzos. Y los esfuerzos también están con la evidencia científica de hace años. ¿Por dónde también pasa nuestro actual panorama? Mira, yo creo que aquí hay una cuestión bien relevante a propósito de lo que comentaban los colegas. Me acordaba de esto como un sticker, un esquema que a veces va por las redes sociales que dice que si la ciudad fuera una casa, probablemente el espacio del living, comedor, un dormitorio, la cocina sería ocupado por el garage del auto. Y las personas viviríamos como en el baño, como en esa proporción. Nuestras ciudades en las últimas décadas se han hecho o han crecido o se han transformado
pensando en los automóviles. Y yo concuerdo con Juan que el tema no es demonizar al vehículo, porque el vehículo además no tiene alma, o sea, no es un ser vivo, somos los seres humanos los que utilizamos los vehículos. En desmedro de tener una ciudad equilibrada, yo entiendo que ahí también apunta esta idea de la justicia, sobre todo cuando nos entregan cifras que dicen que, mira, la mayor cantidad de personas de nuestra área metropolitana no tienen vehículos o son familias de clase media o probablemente media baja que necesitan movilizarse por corredores o por ejes claves de la ciudad. Entonces, vuelvo a este tema de la planificación porque, por ejemplo, a propósito de la encuesta también de CIDE, Bio, estaba en discusión en ese minuto el proyecto, y entiendo que sigue estando, ¿no es cierto?, en algunos sectores, el proyecto de un metro para la ciudad, particularmente para el área centro, ¿no es cierto? Frente a esa visión, hay grupos hoy día que están defendiendo, por ejemplo, la posibilidad de tener un tranvía, que, ojo, es recuperar un transporte que en algún minuto Concepción tuvo, que es un transporte liviano, que corre por superficie, que podría utilizar algunos ejes centrales de la ciudad, que además es silencioso. A propósito, cuando mostrabas y comentabas el tema, acá el colega de San Martín, yo pensaba, claro, nosotros en Chile somos capaces de cortar árboles para que pase el tendido, los cables, ¿no es cierto?, de la electricidad. Cuestión que yo no he visto en ningún otro lugar del mundo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿La tiene el árbol, de ser árbol, o nosotros de organizar bien los usos en la ciudad? Y claro, la experiencia, por ejemplo, de caminar por una calle como San Martín, caminar, no ir en micro, yo soy bien usuaria de la micro, es tremenda. Tú no puedes hablar por teléfono ni puedes comunicarte bien con una persona por la cantidad de ruido que hay, por la configuración que esa calle tiene, ¿no es cierto?, volumétrica, y probablemente ahí hemos tomado una mala decisión de tener una zona tan saturada también de transporte público por un espacio que no tiene las condiciones para recibirlo, donde las veredas son angostas, donde tengo además muchas salidas, por ejemplo, de estacionamiento, comercios en plena calle, y a lo mejor eso nos debería llevar a pensar en nuevos ejes de cómo organizar, y también qué decir de Maipú y de Freire, que son calles que normalmente no son agradables de caminar para las personas que usan el centro de la ciudad. Entonces creo que ahí hay un tema como de ver esto de manera bien sistémica, entender que las personas se mueven en vehículo, pero que los vehículos son dirigidos, digamos, por seres humanos. Concuerdo plenamente con el tema de los estacionamientos que se deberían regular, súper partidario. Yo creo que además desde el urbanismo, el enfoque de sostenibilidad, que los estacionamientos no estuvieran a nivel de calle, que eso permitiría, por ejemplo, hacer crecer veredas en algunos lugares para que pudiéramos tener zonas de protección para los peatones, donde yo necesito poner una ciclovía o una ciclorruta, y con equilibrio también las áreas para los autobuses, pero también dejarle un espacio a las personas. Hay veredas en Concepción que tienen 50 centímetros de ancho, a veces 30 centímetros de ancho. Un ejemplo que lo mostrabas ahí, el puente Esmeralda. El puente Esmeralda. 30 o 40 centímetros de ancho, y tú ves a gente caminando por el puente Esmeralda que vive en Pedro de Valdivia Abajo o que vive en Aurora de Chile, que necesita cruzar por ahí. Entonces creo que hemos desequilibrado la forma de pensar nuestras ciudades en relación con un tema tan importante como es la movilidad del transporte público. Sí, ¿no? Y sobre todo ese desequilibrio que lamentablemente no se ve tan a largo plazo, se está viendo en el corto plazo cómo se van generando esas problemáticas. Estamos hablando acá en Multiversos sobre la conectividad, los desafíos y, por supuesto, colocando los puntos sobre las IES acerca de las temáticas que tenemos que abordar. La disposición política también es parte de ello e involucrarnos todos y todas como sociedad también. Hacemos la última pausa y ya volvemos. En todas las obras, principalmente muralistas, está la presencia de la mujer. Yo no solamente veo una mujer que va en bicicleta, sino que el carácter de mi madre. Este mural de Julio Escames es uno de esos tesoros ocultos que tenemos en Concepción. Una colección de piezas de arte que van más allá de la pintura, en este caso de los murales. Cómo esta historia de los salesianos con Concepción está asociada al desarrollo arquitectónico y, por supuesto, también artístico. Esto es como la representación de la medicina. María Marner, una de las mujeres más importantes de la historia del arte chileno. Que cuando uno viene caminando, aparece esto, queda bastante impresionado. Los murales y las intervenciones, como que vas caminando por un lugar X y de repente aparece un mural. Ciudad Mural,
este viernes, 21 a 30 horas, a través de TVU y sus multiplataformas. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. En vivo y en directo seguimos con nuestra programación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción con nuestro programa Conéctate. Justamente lo que nos arrojó la pandemia tiene que ver con que ese líder, esa figura motivadora de la lectura, que implica fomentar realmente la lectura, que es el profesor, estuvo ausente, ¿no? O estuvo, digamos, de otra manera, materializado detrás de una cámara, probablemente, o incluso detrás de un WhatsApp. El remo tuvo una gran actuación en las aguas sanpedrinas y bueno, igual que el canotaje cumplimos con los pronósticos y superando un poco las expectativas. Y ya en primero básico se comienza el trabajo de la decodificación, pero esta decodificación debe ir precedida por la conciencia fonológica. Algo nuevo para nosotros, para el deporte en Chile en realidad, el BMX. Para nosotros quizás estaba olvidado, al menos en Concepción, y de repente salió olímpico, de repente salió los Panamericanos acá en Chile, y para nosotros jóvenes al menos fue increíble, una sensación de, no sé, de seguir adelante, de mucha motivación. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Volvemos a este capítulo de Multiversos y, bueno, conversando de conectividad, conversando también de la organización urbana, espacios públicos y movilidad urbana. Y, bueno, Mabel, el colectivo de Género y Territorio ha realizado un trabajo, pero de otra esfera, establecer en las ciudades territorios donde nos causen miedo o inseguridad. Vamos a pasar a ver una gráfica, Mabel, mientras nos conversa de qué se trata este proyecto que muchas personas me han comentado y no lo tienen muy claro. Sí, mira, es un proyecto que pretende identificar en la ciudad espacios que producen miedo e inseguridad a las personas. Lo partimos focalizando en mujeres, porque nuestro colectivo se llama Género y Territorio, nos interesaba mucho trabajar el tema de la inseguridad y el miedo en las mujeres en la ciudad y también identificar aquellos lugares de la ciudad que nosotros sentíamos como espacios que permiten autocuidarnos y también cuidar a otros, dado que sabemos hoy día por estadística que la mayor cantidad de tareas de cuidado las realizan en el mundo mujeres y Chile no es la excepción. Entonces lo que hicimos fue levantar un mapeo colectivo en Concepción, en una plataforma que es la plataforma Censur, e identificamos 14, bueno, más de 30, pero 14 lugares como fuertemente identificados por las mujeres, por las personas, donde se habían producido situaciones que les producían inseguridad, como algunas de las que tú estás mostrando ahí. A ver. Paicaví con Carrera. Nuestra querida Paicarrera es uno de los lugares más mencionados por las mujeres y les preguntábamos también por qué razones ellas sentían miedo en estos lugares. Y ahí están algunas de las más importantes, porque se han sentido amenazadas, porque el diseño urbano del lugar es poco amable, es poco grato, porque las han acosado, porque hay personas que les han hecho sentir miedo o las han asaltado, incluso las han agredido, han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual en la calle. Esto lo hicimos durante todo el año 2022, mapeando con muchas personas que participaron en estas actividades, y lo que estamos hoy día elaborando, terminando ya de elaborar, es una guía de diseño urbano con enfoque de género,
para Concepción, o sea, la idea es que lo podamos entregar a las autoridades de Concepción, incluso pensábamos a los candidatos a la alcaldía que se viene ahora pronto el próximo año, ¿no es cierto?, la elección. Algunos de los lugares que las mujeres mencionaban junto con Paiscaví con Carrera son la Costanera, el Paso Bajo Nivel que está en Carrera. Aquí tenemos la avenida Prat. Sí, mira, la avenida Prat. Bueno, aquí estaba el edificio Alto Río, Sí, lo reconozco de inmediato. Este Carrera con Prat, y claro, sí, ahí se genera un punto de inseguridad acá. Y bueno, está relacionado con la iluminación también. Mira, está relacionado con varias cosas. Nosotros descubrimos que habían como 4 grandes categorías de elementos que a las mujeres les producían miedo respecto al diseño urbano, y uno es lo que llamamos como habitabilidad del espacio, es decir, que haya o no iluminación, que haya un ancho suficiente, que haya, por ejemplo, que las personas puedan ser vistas entre ellos, o que tú puedas ver hacia el interior de los edificios, o alguien te pueda ver en caso que necesites ayuda. Pero también, por ejemplo, la vegetación. Ese caso que mostraste antes de Avenida Prat es una de las que salió emblemáticamente más peligrosas y más atemorizantes para las mujeres, sobre todo la cuadra, no sé si se puede decir, donde hay un gran supermercado sí, no hay problema, que tiene unos portales, unos arcos, donde hay gente que en situación de calle que pernocta ahí, y pasar muy temprano en la mañana por ahí o después de la hora de la puesta de sol es terrible. Si además a eso le sumas el alto flujo vehicular, la cantidad de taxibuses que digamos que transitan, de hecho una de esas esquinas es donde había fallecido una persona hace muy poquito, el año pasado, cuando hicimos el mapeo, me parece que es San Martín con Prat, que precisamente murió atropellada. Sí, bueno, ahí se tomaron determinaciones bien el semáforo drásticas. de tiempo. Francisco, igual pendiente en ese tema. Mira, que ahí ocurre una situación en ese horario que ocurrió, que el sol da de frente. Sí, eso igual el sol da de frente. Tú en tu vehículo tú pones tu visera, pero en el taxibús tú no puedes andar con una visera, porque no tienes una visera en el taxibús. Pones una cortina, y la cortina te impide ver hacia el otro lado, entonces no te sirve la cortina. Cuando uno dobla por San Martín, tienes el sol, pierdes la visión 100%. No es una situación que las quieran hacer los conductores, o el peatón no tiene conocimiento de eso tampoco. Nos falta educación vial también, pero esa situación, pucha, no creo que el conductor se levante a las 5 de la mañana para cometer ese error en Garrafal y no darse cuenta, porque fue algo que no se dio cuenta. Sí, no, claramente todo eso a atender, todos tenemos que aprender de ese tipo de hechos que son lamentables. Y claro, aquí también llama la atención, Mabel, que las razones de miedo sean las fachadas, la vegetación, las aceras, las esquinas, los cruces de calle, la iluminación. Son detalles que, claro, uno cuando transita también se va dando cuenta en ciertos sectores. Vuelvo a Paiscaví con los Carreras, porque es un sector que está bien iluminado, el ámbito de lo vial, las calles, pero se crea una zona oscura alrededor. Bueno, hay locales que ya no están, se están realizando trabajos en la remodelación Paiscaví. Bueno, son varios factores, como decía Juan en el primer bloque, de que tenemos que poner atención. Y uno de esos también existe acá en O'Higgins, entre San Martín y Janiqueo, un sector muy concurrido también, está el hospital. Sí, algo que quería mencionar ahí, Flavio, que es bien importante, es que el tema de los paraderos de micro fue uno de los elementos del diseño urbano que más sale cuando tú le preguntas a las personas por situaciones de inseguridad. Porque en el paradero de micro tú te encuentras con desconocidos en un lugar donde vas a permanecer dependiendo del flujo de transporte que haya, ¿no es cierto? A veces pueden ser 5 minutos, a veces los días domingos pueden ser hasta 20 minutos o media hora. Y ocurre que, claro, las dinámicas que se dan en algunos de estos lugares donde hay, por ejemplo, grandes colegios en el centro que tienen fachada ciega, es que tú puedes estar en un paradero esperando y puede haber un sujeto, una persona al lado que tú no sabes quién es, y en algún momento puede ocurrir una situación de delito, etcétera. Y eso nos pasó mucho con personas. Y en este caso particular de San Martín con Janiqueo. Con Janiqueo tiene que ver con la dinámica que se produce delante del hospital. El hospital regional es un punto atractor de mucha actividad muy interesante. De hecho, la calle Janiqueo aquí a mí me encanta porque tiene una diversidad, es como un mercado al aire libre. Pero muchas personas, sobre todo personas mayores, personas con movilidad reducida, nos decían que también cuando hay muchas aglomeraciones de personas en un espacio puede producirte miedo e inseguridad, como por ejemplo lo que ocurre aquí y también en el sector de las tulipas, que llamamos nosotros en Barros
con Colo-Colo, si no me equivoco, ahí donde está la tienda Ripley, etcétera, París, porque hay tal concentración de gente, vayan a darse una vuelta ahora estos días, pre-Navidad, es que no se puede ni caminar, y si tú tienes dificultades como por ejemplo, no sé, de visual o de movimiento, o eres una madre que va con un coche con guagua, es muy difícil moverse por nuestra ciudad. Sumale a eso que tenemos muchas veredas que todavía están muy deterioradas, algunas de ellas por efectos del terremoto y otras por que hemos tenido un mal tratamiento sobre la vegetación, sobre la arborización de nuestra ciudad. Entonces tú puedes salir a la calle y en la mitad de la cuadra tropezarte y caerte. Y se juntan como muchas cosas. Sí, son varios factores. Aquí seguimos analizando y ahora pasamos los espacios del cuidado. Y la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, al parecer, asoma como uno de ellos, Mabel. Sí, la Diagonal fue uno de los lugares que las personas que participaron del proyecto nos mencionaban como uno de los lugares más bonitos y más interesantes en Concepción, donde tú puedes realizar actividades de autocuidado, como por ejemplo irte a tomar un jugo, una cerveza o un café. Claro. Eso es una actividad de autocuidado, siempre y cuando no pase obviamente el límite que se transforme en otra cosa. Pero también donde puedes cuidar a otro. ¿Qué significa cuidar a otro? Nosotros tenemos una visión a veces un poquito sesgada sobre el cuidado, que tiene que ver solo con cuidar a personas enfermas. No necesariamente. Nosotros les decimos mucho a las mujeres y también a los hombres, personas de las diversidades con las que hemos trabajado, que cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, a comprar comida, estás realizando una labor de cuidado, porque estás haciendo algo que te permite, el cuidado se entiende como aquellas actividades que te permiten llevar la vida adelante. Y cuando tú compras comida para ti o para un ser querido o para tu mascota, estás cuidando la vida de esa persona o de ese ser vivo. Entonces, por ejemplo, en la Diagonal puedes tener un supermercado, puedes pasear, puedes tener a tus hijos jugando protegidos y a lo mejor los padres o los cuidadores estando cerca de ellos. Y también eso pasaba también en el Parque Ecuador. O sea, tenemos lugares bien interesantes en Conce. Que han cambiado, porque el Parque Ecuador hace unas décadas no era lo que hoy es, el mismo trabajo que se ha hecho en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, también muy lindo, pero claro, faltan también otros desafíos. Ahí está también el Parque Ecuador como otras zonas de cuidado, caminar, deportes, salgo a pasear, sociabilizo, me siento protegida, protegido, el diseño del lugar, las personas que van al Parque Ecuador también nos indica. Todo esto también son factores que involucran a cómo nos organizamos a nivel urbano, nuestra conectividad. Y queremos dar este ejemplo, el siguiente ejemplo, que no solamente acá en Chile tenemos problemas de conectividad, sino también en otras latitudes de nuestra región latinoamericana. Pasemos a ver lo que está ocurriendo en Bogotá, un pequeño desliz, lo que ocurre en esa zona con el tráfico. Entiendo tu enojo cuando te piden paciencia conmigo. ¿Y cómo no comprender tu gesto de incredulidad cuando te prometen una vez más que en unos años seré más vivible, más amable, más feliz? Me miro al espejo y también yo desearía ser otra. No puedo, ni quiero seguir siendo la que soy. Una ciudad de 8 millones de habitantes, sin metro y una de las más congestionadas del mundo. El tráfico lleva en la agenda política más de 2 décadas, pero el número de carros que transitan por mis vías no ha parado de aumentar. Veo el transporte público en hora pico y comprendo por qué. Todos los días lo mismo, graban y lo mismo. ¿Sabes quién soy, verdad? Tengo casi 500 años y estoy atravesando una crisis de movilidad. Soy tu ciudad, Bogotá. Ahí estaba una buena interpretación de lo que está pasando. Si se hace aquí, ¿qué diría la región del Biobío o la provincia de Concepción? Yo creo que algo bien similar, Juan Antonio, y toca algo bien sensible que es la disposición, algo que hemos estado hablando, el trabajo interdisciplinario, y claro, para las personas que se están conectando ahora en este programa de Multiversos, retratar la importancia de los acuerdos y de la participación también, porque una cosa es exigir, pero también hay que participar. Bueno, hay harto desafío allí. A mí me gustaría ser más como Bogotá en algunas cosas, después las puedo contar, pero
un poco a propósito de lo que decía Mabel, a mí me gustaría, ellos tienen una experiencia muy fuerte respecto a los cuidados, tienen por ejemplo toda una estructura de lo que llaman las manzanas de cuidado, donde pueden llegar primordialmente mujeres, que son las que cuidan de manera más desproporcional en nuestros países, a poder, por ejemplo, tienen guarderías, tienen lugares para lavar, pero también tienen lugares para entretenerse, de autocuidado. Yo creo que necesitamos una política nacional de cuidado mucho más fuerte, pero no solamente en el papel, sino que se exprese en nuestras ciudades y también en las periferias. Yo creo que no se me enoje la Mabel, que ella miró el centro, que es súper importante, pero ciertamente nosotros hemos descuidado mucho las periferias. Estudios del CEDEUS, por ejemplo, muestran cómo el factor más importante en muchos de los lugares de nuestras periferias de Gran Concepción para no caminar. No caminar implica primordialmente un problema de seguridad. La caminabilidad no es únicamente un tema de diseño, tiene que ver con esta mirada del ojo en la calle, de cuidarse, y hay mucha política que hacer. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es un desafío que es multiactores. Nosotros tenemos una experiencia regional que yo creo que es interesante, pero muy incipiente, entre actores políticos, que tiene que ver con la mesa de más movilidad, de la cual, a propósito de lo que decía el colega Nostroza recién, se están generando, por ejemplo, estructuras de acuerdo para poder avanzar en los pasos desnivelados del biotren, lo que implica avances relevantes, pero por supuesto que hay mucho que hacer. Esto es como una maratón, no hay que esperar que sea 100 metros planos, es una maratón, es un proceso lento, pero es un proceso que requiere a muchos actores, requiere que la ciudadanía esté atenta, esté presionando, en el buen sentido de la palabra, pero no deje de hacerlo, a los actores políticos y a los tomadores de decisión respecto a la relevancia que tiene, y en ese sentido hay mucho por hacer. Bueno, Bogotá yo creo que no es tan comparable a Concepción, dado su tamaño, pero ciertamente ellos tienen una mirada muy potente en el discurso público, por ejemplo, respecto a la relevancia de la movilidad. Si uno mira, eso ha sido un cambio de paradigma muy fuerte que hemos tenido también en la Gran Concepción. Hasta hace no mucho tiempo, biotren, incluso el transporte público, eran un poco datos a la causa, ahora son algo que es representado como algo muy relevante, de mucha importancia para las personas. Yo creo que esa es la oportunidad, independiente de que hay muchos desafíos pendientes y que efectivamente hay mucho por trabajar. Sí, y entendiendo este antes y después que muy bien destacaba Francisco, antes de la pandemia teníamos un sistema de transporte público, luego tenemos otro después de la pandemia, y entendiendo también claro, las implicancias de seguridad propias del 2019, pero también entendiendo de que antes teníamos un transporte público, por ejemplo, hasta mucho más tarde, y claramente eso se ha ido perdiendo por varios factores, Francisco, y factores que queremos recuperar, como es las mejores condiciones laborales, la seguridad tanto para los transportistas como para las y los pasajeros, algo que es fundamental, y me imagino que se ha hablado en esta mesa de perímetro de exclusión, en la mesa, por supuesto, de la más movilidad. Sí, bueno, hoy día en enero empezó una nueva regulación, que hay 18 empresas de 35 que ya firmaron la regulación, entonces se nos exigen donde tenemos más obligaciones en realidad, y ellos van a tener el GPS de cada bus, que si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Pero nosotros tenemos una complejidad con el tema de la conducción por la mano de obra. Antes de la pandemia teníamos 2 conductores por bus, hasta 3. Hoy día tenemos 1. Entonces, ese conductor que sale en la mañana, después de la tarde, varios prensa lo he escuchado, no vamos a trabajar. Claro. Entonces, cuando tú tienes un vehículo disponible para transporte público y el operario te dice, no, yo no voy a trabajar, son cosas que se nos escapan de las manos. Claro. ¿Cómo podemos traer más? Se han hecho grandes esfuerzos, el tema de capacitaciones. Hoy día la mujer ha tenido un buen incentivo y ha abrazado también la conducción del transporte público. Han habido varias conductoras, nosotros en este momento tenemos teníamos 2 conductoras el mes pasado, trabajando en transporte público y muy bien trabajando en transporte público. Sí. Entonces, falta que nosotros abramos más los caminos hacia ella, tener mayores recursos también para nosotros tratar de repartir los recursos entre los trabajadores, y confiar en que las políticas de nuestras autoridades vayan en ese camino. Cuando yo hablaba delante de Rupert con la ciclovía, no era que estaba en contra de la ciclovía. No, claro, sí, se entiende. Es que tenemos 10 metros que antes lo ocupaban 2 actores y ahora lo ocupan 3. Claro. Entonces, ¿a quién restringimos? Que sería lo ideal del vehículo. Claro. Démosle mayor facilidad, pero no ocurre en Concepción.
Nosotros teníamos un tema de seguridad, gracias a Dios en los taxibuses hoy día nuestra empresa no ha tenido ningún asalto, no ha tenido ningún desmán. Complicaciones adentro, dentro de pasajeros, sí. Eso sí, tuve una experiencia muy mala la otra vez, de unos buses nuevos que traje yo en enero, los martillos de seguridad que se rompen las ventanas, se los robaron todos, no queda ninguno. Mirando por las cámaras, sabemos que se los robó, pasajeros que estaban y lo guardaban. El buchino viene con un alambre y viene con chicharra. Ha sonado todo el día. Lo quieren sacar, suena y lo dejan colgando. En la otra vuelta lo quieren, suena y lo dejan colgando. Pero si no se perdió. El respeto entre nosotros mismos no hemos perdido. Nuestra educación por el de al lado la hemos perdido. Nosotros antes podíamos transportar a una persona desde mi casa a un sector que está caminando haciendo Dios. Hoy día corro riesgo yo en echarla arriba. Claro. Entonces son situaciones que nosotros mismos nos hemos complejizado y nos estamos entrampando entre nosotros. Sí, si por nosotros cada uno pusiera más de su parte, andaríamos mucho mejor. Sí, ese es por la delincuencia y claro, son aspectos que tenemos que tomar y claramente, Mabel, viendo esta visualización, ya terminando este bloque de conectividad, viendo la disposición, no solamente también de las autoridades, también de las comunidades, la organización decanta mucho más las informaciones con respecto a lo que quiere un sector, las periferias, por ejemplo, conocemos, usted puede visitar tvU.cl, lo que opina la Junta de Vecinos de Boca Sur, lo que exigían hace años con los pasos soterrados, lo que habla también Inostroza, y claramente teniendo la mirada no solamente del desarrollo y el progreso que se hablaba tanto antes, que a nivel económico, el desarrollo, sino de este cuidado integral que estamos teniendo como sociedad, haciéndonos cargo también de nuestra salud mental, entendiendo de que, claro, estos son problemas, como decía Francisco, quizás ya no hay problema entre los transportistas, ahora hay problema dentro de los pasajeros, y claro, usted seguramente sí, el otro día yo vi esto, y claro, se dan estas cosas, pero para todo eso tenemos que colocar nuestra disposición a la organización y a establecer bien los canales de información. Sí, absolutamente. Mira, quizá recuperar lo que decía al inicio, los procesos de planificación urbana son fundamentales para eso, cuando confluyen todos los actores en una como idea de ciudad común, y que esa idea de ciudad obviamente es el centro, es donde nosotros pudimos hacer el estudio, pero también son las periferias, también son las áreas rururbanas o semirurales que tenemos en nuestro territorio. Yo vivo en San Pedro y veo pasar carretones y probablemente aquí también en Conce de las personas que venden leña, y yo les compro a las personas que venden leña porque es un servicio que uno necesita. Entonces, toda esta como complejidad hay que someterla a procesos de planificación que sean integrales. Una cuestión que le comentaba antes a Francisco es, por ejemplo, pensar la relación y la colaboración entre los microbuses y el biotren, porque no es que uno sea el biotren y el otro el transporte público, son todos transporte público. Si nosotros podemos pensar áreas en la ciudad, como por ejemplo la que mostrabas antes, Berlúi, ¿no es cierto?, en San Pedro, o probablemente las estaciones de biotren a lo largo de todo su recorrido, como áreas de pequeña centralidad donde las personas, por ejemplo, se bajan del tren y compran ahí sus verduras y llevan cosas a su casa, entonces los microbuses pueden llegar, tienen zonas de circulación, pueden salir hacia las poblaciones y los territorios. Podríamos avanzar, creo yo, también en ciudades como sostenibles, más integradas, y donde la movilidad y el transporte sea un elemento de felicidad para las personas y no, como es hoy día, de uno de los temas que más dolores implican a las personas. Un tedio que se tuvo que realizar una consulta ciudadana para graficar de mucha mejor manera lo que lamentablemente veíamos a través de las noticias. Todo esto hablando de la conectividad, los desafíos que tenemos, y bueno, ha quedado claro la iluminación con respecto a estos problemas, pero también de encontrar soluciones. Ya son las 5:30 de la tarde, vamos a seguir avanzando con estos multiversos, pero vamos a hacer una pausa, pero les agradecemos haber estado con nosotros. Juan Antonio Carrasco Montoya, académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. También agradecemos a Mabel Alarcón Rodríguez, docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. También agradecemos a Francisco Castillo Loyola, representante de la línea de buses Palomares y también presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Taxibuses del Biobío. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, me sentí muy cómodo y con los colegas también, en realidad fue una tarde muy grata. Muchas gracias.
Genial, muchas gracias a ustedes por ser parte de lo que pensamos como canal de televisión, que es un aporte, por supuesto, al desarrollo, encontrar las soluciones, también haciéndonos cargo, por supuesto, de las problemáticas. Hacemos una pausa y ya volvemos.